Bueno, en la clase de hoy vamos a ver colación. ¿Qué es la colación? ¿Qué entendemos por colación? La colación es una acción de derecho sucesorio que permite igualar las porciones hereditarias de determinados herederos. En realidad siempre se entendió desde el Código de Vélez que era una acción exclusivamente para herederos legitimarios o forzosos, no para todos los órdenes sucesorios, en donde aquellos ascendientes, descendientes y cónyuge podían exigir que las porciones sean iguales a tal punto que se compensara en una operación que era y es exclusivamente aritmética, los anticipos de herencia, así se llamaban, que habían recibido esos herederos en vida del causante, a través de donaciones. Donaciones, porque si hubiera sido un acto a título oneroso, no hay ninguna liberalidad. Sale el bien e ingresa el dinero. Ahora, cuando hay una donación, un acto de disposición a título gratuito, ese bien del causante hacia uno de estos herederos salió del patrimonio del causante, hoy ya no está, y se entiende, o sea, la idea que trasciende este instituto, que tiene que ver con que ya recibió en vida parte de lo que sería su herencia, y que sería injusto que además de recibir aquellos bienes que el causante donó, recibiera a su vez, si son dos herederos, la mitad del patrimonio, cuando ya hay una parte que la recibió en forma anticipada. En Vélez era de herederos forzosos contra herederos forzosos, los tres órdenes sucesorios primeros, descendientes, ascendientes y cónyuges. El Código Civil y Comercial lo reduce a los descendientes y al cónyuge, porque considera que la donación a los ascendientes no es colacionable. ¿Por qué? Porque si uno habla del concepto de qué es anticipo de herencia, se supone que yo estoy anticipando una herencia en la expectativa natural de las cosas hacia mi cónyuge o hacia mis hijos, que se supone que son los que me van a sobrevivir. Si yo realizo una donación hacia mis padres, se entiende que ya no es un anticipo de herencia porque en el orden natural de las cosas yo no puedo tener la expectativa de que mis padres me hereden porque se supone que van a fallecer primero. Entonces se restringió a los dos órdenes que mencionamos recién, descendientes y cónyuges, como sujetos legitimados de esta acción. ¿Sí? ¿Qué es lo que se sujeta a colación o cuáles son los actos que se compensan en esta instancia? Las donaciones, claramente, como acto traslativo de dominio sobre bienes a título gratuito, pero también, superando la redacción de Vélez, se considera que también es colacionable cualquier beneficio que haya recibido el heredero en cualquier acto que hubiera realizado con el difunto en vida, que tenga como objetivo, o que haya tenido como objetivo, procurarle una ventaja. O sea que no solo se exige no solo es pasible de colación las donaciones propiamente dichas, sino cualquier tipo de liberalidad, con excepción de aquellos actos que se entienden que son de tipo humanitario y que tienen que ver con la naturaleza básica de las relaciones en la familia. Y el código enumera, y lo enumera dentro de las excepciones, lo que significa que el principio general es que si hay un beneficio o una ventaja particular sin una contraprestación realizada por el causante, se entiende que se colaciona. Y que no se colaciona alimentos, asistencia médica, educación y capacitación profesional o artística, siempre que estén dentro de la proporción del patrimonio de ese causante, gastos de boda que tampoco excedan lo razonable, presentes de uso, que también tiene que ver con la particularidad de cada familia y la realidad económica de cada familia, un seguro de vida, tampoco se colaciona, pero sí las primas que haya pagado el causante. ¿Sí? Por excepción, por lo tanto, todo otro provecho o beneficio sin contraprestación sí se colaciona. El tiempo, esto es importante también, porque cuando se haya realizado esa donación o cuando se haya obtenido o otorgado ese beneficio, es importante a los efectos de saber si se va a colacionar o no. En el código, en la época de Vélez, no, hasta el código que nos rigió hasta el 2015, no se establecía un tiempo y había una posición doctrinaria que consideraba una cosa y otra. Hoy el código se enrola en una de esas posturas y se entiende que tiene que ser, para colacionarse, heredero presuntivo al momento de la donación. ¿Sí? ¿Qué significa? Que un nieto que recibe una donación de su abuelo, estando su padre vivo,
al momento de realizarse la donación no tiene una expectativa hereditaria porque su padre, que está en un orden preferente, está primero. Por lo tanto, la donación al nieto se entiende que no es un anticipo de herencia. Si después sucede que el orden de los fallecimientos es distinto, no cambia la naturaleza de la intencionalidad al momento de la donación, que es cuando uno hace la foto de la familia y dice, mis herederos presuntos, si son mis hijos, mis herederos presuntos son mis hijos. Si yo le hago una donación a un nieto, es como hacérsela a un tercero. ¿Sí? En este momento, en el momento en que yo realizo la liberalidad, no tiene vocación hereditaria actualizada. ¿Sí? Por supuesto, esto rige tanto para el que es demandado por colación como para el que reclama. ¿Sí? Por ejemplo, un cónyuge, para llevarlo a otro ejemplo, no podría reclamar la colación de donaciones realizadas a otros herederos, a un descendiente, por ejemplo, antes de haber contraído matrimonio. ¿Sí? Bien. El derecho de representación empieza a jugar, un poco lo habíamos visto y lo vamos a seguir viendo en la clase de hoy, en estos casos. ¿Sí? ¿Por qué? Si yo digo que el representante ocupa el lugar del representado en la sucesión, las donaciones hechas al que viene a ocupar el lugar de, pero que fueron a título personal, a ese nieto, por ejemplo, no las tiene que colacionar. Ahora, las donaciones que le ha hecho el causante al representado, por ejemplo, a ese hijo que prefallece, sí, ¿sí? Bien. El sistema de la colación es un sistema aritmético, contable, o lo que se llama colación ficto de valores, porque no es que ese inmueble que se donó tiene que traerse a la sucesión y repartirse. No, se considera, se toma un valor, ahora vamos a ver cuál, y se lo computa dentro de la hijuela, que se llama hijuela a la porción que finalmente se le asigna a ese heredero, se le descuenta de lo que le correspondería recibir. Le correspondería recibir 100, y tuvo una donación que hay que computarla por 50, bueno, se le va a pagar 50, ¿sí? No es rey persecutoria, es solo contable. ¿Qué valor se toma? Esto es importante. Se toma el valor de la cuestión donada, del objeto donado, del beneficio obtenido a la época de la partición, ¿sí? Pero según el estado del bien o de lo que se transmitió al momento de la donación. O sea, me donó un terreno baldío y yo sobre ese terreno baldío construí una casa, al momento de la partición, si yo tomo una tasación de todo el inmueble, va a haber muchísimo más valor que el que efectivamente, o sea, un bien modificado absolutamente. No, se va a tomar el valor del terreno, pero no se va a tomar el valor del terreno al momento de la donación, se va a tomar el valor del terreno al momento en que se esté efectivamente partiendo, para tener un criterio de actualidad, sin perjudicar al heredero que pudo haber realizado mejoras sobre ese bien, y que le pertenecen y no a la sucesión, ¿sí? Bien. ¿Qué pasa cuando el heredero renuncia? Si el heredero renuncia a la herencia, no colaciona, ¿sí? Después vemos qué pasa con esas donaciones más adelante, porque al heredero renunciar se lo tienen como un tercero extraño a la sucesión, y vamos a ver que las donaciones hechas a los extraños también pueden ser atacadas por otra acción, que es la acción de reducción. Pero en lo que es colación, no, porque deja de tener la calidad de heredero, que es la fundamental para la colación. Por supuesto, tampoco se colacionan si lo donado pereció, pero sin culpa del donatario, ¿sí? Los frutos no se deben. Acá hay una cuestión normativa que ha sido muy criticada, porque como yo estoy diciendo que no es que el bien lo tengo que devolver a la sucesión para repartirlo entre todos, sino que es una operación aritmética y contable, claramente no debo frutos por eso. Pero la norma aclara, con un criterio bastante dudoso, que no lo decía Vélez, que debe de intereses el valor que se colaciona desde la notificación de la demanda de colación. Esto ha sido muy criticado y probablemente es objeto de futuras reformas o de cuestiones, porque realmente no es una obligación de valor, y la norma que prevé que el valor se tome al momento de la partición es lo que asegura que ese crédito se mantenga incólume. Bien, pero bueno, la norma habla de intereses. ¿Cómo se hace la colación? Yo ya les dije la segunda parte, que es a la hijuela que finalmente le toque a ese heredero que es demandado por colación, se le va a descontar el valor del bien donado, ¿sí? Ahora, para ese descuento prospere, yo previamente, necesariamente, esto es una cuestión contable,
debo haber sumado el valor de esa donación al momento de la partición. Entonces yo a los bienes, al valor de los bienes que el causante ha dejado, le tengo que sumar el de las donaciones que voy a colacionar, como para conformar un activo, y luego distribuirlo entre todos los herederos, y al heredero que fue demandado por colación y que la colación prosperó, descontarle lo que ya recibió, ¿sí? Por supuesto, el activo, cuando hablo del activo, es el activo líquido, es los bienes en activo menos el pasivo. Las deudas siempre se pagan primero, ¿sí? Bien, esto, donaciones inoficiosas, se los comento ahora, pero probablemente lo veamos más claramente cuando veamos la segunda acción, que es la de reducción. ¿Qué puede pasar? Que la donación hecha a un heredero colacionable, un descendiente o a un cónyuge, exceda el valor de la porción que tenía, ¿sí?, asignada, y la legítima, o sea, excede lo que el causante podía disponer desde lo que es legítima, distribuir dentro de lo que es legítimo. La norma dice que va a ser sujeta a reducción, que si, después lo vamos a ver bien cuando veamos reducción, pero bueno, se los menciono ahora. Es un caso muy frecuente de pregunta y consulta, que qué pasa si lo que yo tengo que colacionar es mayor que mi porción disponible y la legítima que me corresponde a mí. Bueno, en lo que excede va a ser reducido, pero bueno, lo vamos a ver mejor cuando veamos reducción. También al final el código prevé que como se colacionan las donaciones, también se colacionan las deudas. ¿Qué significa? Que si el causante pagó la deuda de un deudor, de un heredero, eso va a ser también descontado o compensado al momento de realizar estas operaciones. El código dedica una serie de artículos para eso.